cuando algunos vaticinaron el fin de la historia. Los resultados preliminares son los siguientes. Opción apruebo, 5.292.666 votos, correspondiente al 78.24%. La sociedad golpea la cara de quienes se acomodaron en esa falsa realidad. El país y sus conflictos han derramado olas de tinta en especulaciones y hoy son sometidos a test de hipótesis. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Test de Hipótesis. Jaime Flores, quien les habla, ya de regreso después de mucho tiempo. Y bueno, no estoy solo en este capítulo, y ahora, como ya lo escucharon, Rodrigo de la Fuente, que me va a acompañar hoy día en el panel. Y bueno, hoy día tenemos una gran invitada. Seguimos con nuestra dinámica de candidatos también a la constituyente. Bueno, ella es Silvia Izaguirre, candidata por el Distrito 10, licenciada en Filosofía Política y bueno, investigadora CEP, además de muchas otras cosas. ¿Cómo estás, Silvia? Dale nomás, Silvia. Jaime, perdona, es que justo había apagado el micrófono por el eco. Estoy súper bien. Y una sola corrección, yo no soy licenciada en Filosofía Política, sino que en Filosofía. En Filosofía, sí. Y me especialicé en Ontología y Metafísica. Así que el interés por la filosofía política viene mucho después, pero un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Silvia. Bienvenida. También para nosotros un gusto tenerte acá. Y bueno, Silvia, para partir, comenzar un poco al inicio del programa, nosotros tenemos una dinámica en donde tocamos ciertos temas que nos interesan a nosotros, por ejemplo, de actualidad, puede ser un libro, alguna película que viste y te gustaría recomendar. No sé si has pensado en algo, o un tema durante la semana, cualquier tema puede ser, que te haya llamado la atención y que tú quieras comentar, que crees que es relevante. O sea, hay muchos temas que han pasado esta semana y que son sumamente relevantes. Los hechos de violencia en el sur del país, por ejemplo, son temas que me han llamado mucho la atención, que me da mucha pena lo que está pasando. También el extravío de este niñito, ¿verdad?, que se perdió y que tengo entendido que todavía no lo han logrado encontrar y que nos tiene a todos con el alma en un hilo. Esperamos que lo encuentren sano, ojalá que esté bien el niñito. Son temas que nos hacen pensar lo que está pasando en el país. En particular, Silvia, un tema que yo creo que a ti te importa mucho, el tema del regreso a clase, ¿no? Muchísimo, qué bueno que me pusiste ese tema. Es un tema muy relevante y es triste ver cómo se está politizando esto que tiene que ver directamente con el bienestar de los niños. Es decir, uno puede politizar ciertas cosas, pero cuando estamos politizando algo que tiene un efecto directo en el bienestar de los niños, es lamentable. ¿Y por qué lo digo? Porque muchos alcaldes han tomado la decisión de no volver a clases presenciales ahora el 1 de marzo y en el fondo de negarles el derecho a la educación a los niños que quieran ir, ¿verdad? Por un tema netamente político, cuando todos los expertos en educación y en salud, no solamente un tema de educación, en salud, están diciendo que tenemos que hacer todo lo posible para que los niños, especialmente los más pequeños, retornen a las escuelas. Sí, pero... Porque el encierro, el distanciamiento social, puede causar un enorme daño, les puede causar un enorme daño. Pero ahí hay un tema súper interesante, Silvia, porque pasó un poco con el 10%, donde se repite un poco esto lo que dices tú. Todos los expertos dicen tal cosa y la política actúa de una forma distinta. En el caso de la educación, lo mismo. Todos los expertos de cualquier sector político dicen, perfecto, los niños tienen que volver a clase. El daño que se está provocando, sobre todo en las capas medias y las capas más bajas, es gigante y puede ser incluso irreparable. Pero la política actúa de una forma distinta. Hay una disonancia, ¿cierto? Hay como cierto nivel de decir como... Sé que los expertos no saben nada. Los expertos no conocen la calle. Es una cuestión que mucho se ha dado en los últimos años. ¿Qué análisis puedes sacar tú de eso, sobre todo más como filósofa, Silvia? A ver, como filósofa no sé, pero como ciudadana normal, común de la calle,
yo pienso que muchas veces nosotros estamos muy preocupados por lo que nos está pasando en el corto plazo. Y por ejemplo, el tema del 10%, estamos con estrecheces económicas, el Estado no reacciona a tiempo y tenemos una circunstancia puntual ahora que resolver, pero dejamos de ver lo que estamos haciendo ahora y cómo se nos va a afectar en los próximos 20 años. En el caso de educación pasa un poco lo mismo. Estamos asustados por el coronavirus. Mucha gente ha muerto. Las familias tienen la experiencia de que ha muerto un familiar, un abuelito. A veces también tenemos la experiencia de que alguien más bien joven se ha enfermado y lo ha pasado muy mal. Y tenemos miedo de que le pueda pasar algo a nuestros hijos o que ellos puedan volver al hogar y nos puedan contagiar. Y entonces el miedo es el que está tomando las decisiones. Pero estamos dejando de ver, porque es mucho más sutil, el daño que se le provoca a los niños al tenerlos un año encerrados en la casa, aislados de su contexto, ¿verdad? Aislados de los amigos, compartiendo con otros. Y ojo, el daño que se le provoca a los niños no solamente perjudica a los niños de más bajos ingresos, y por supuesto ellos reciben la peor parte, porque ellos están viviendo muchas veces en viviendas precarias, en familias que tienen crisis económicas, con estrés, violencia intrafamiliar, pero también el daño psicológico que provoca el encierro en todo tipo de niños, sin distingo del nivel socioeconómico, es universal. Los psicólogos están muy preocupados por el aumento de estrés, de cuadros de depresión, ha aumentado el suicidio adolescente en los distintos países del mundo, cuadros de ansiedad, que son muy difíciles de poder trabajar luego. Y entonces es importante no solamente ver cómo vamos a cuidar a nuestros hijos en la vuelta a clase, esa decisión tiene que tomar a la familia, pero al menos las escuelas tienen que estar abiertas y disponibles para aquellas familias que quieren mandar a sus hijos al colegio, lo puedan hacer, porque el daño de no enviarlo puede ser mayor que el daño de enviarlo, o el riesgo de enviarlo. ¿Y cómo, en ese sentido, cómo te ha parecido el manejo que le ha dado el tema al gobierno? ¿Cuál es tu opinión sobre cómo lo han hecho? Porque igual se han entrampado un poco en una discusión con el colegio de profesores en la última semana, donde parece que no hay mucho avance. Y con un ministro ahí que se mandó una frase bien desafortunada, ¿no? También. Sí, el ministro de Economía dio una frase muy desafortunada, porque mi experiencia, y la he visto ahora recorriendo la calle con las distintas familias, es que los profesores, la gran mayoría, se han sacado la cresta el año pasado por hacer todo lo posible para que sus alumnos aprendan en circunstancias absolutamente inusuales. Por primera vez teniendo que hacer clases a distancia, con niños de distintos contextos, muy difícil para ellos. Entonces yo les saco el sombrero a los profesores. Lamento la actitud que ha tenido el colegio de profesores. Yo creo que el gobierno ha hecho un esfuerzo por incluir a todos los sectores, escuchar a todos los sectores. Se están haciendo mesas provinciales, se están empoderando a las comunidades educativas, porque lo que ha dicho el gobierno es: las comunidades educativas tienen que tomar las decisiones, tienen que participar los apoderados, los estudiantes, los docentes, el director, y entre todos tomar las recomendaciones del Ministerio de Salud, las recomendaciones del Ministerio de Educación, y adecuarlas a su contexto para tratar de que el retorno sea seguro. Lamentablemente el Colegio de Profesores se ha negado a participar de estas mesas de conversación, de diálogo, se ha negado a escuchar a los expertos en salud, que están sumamente preocupados aquí y en todas las partes del mundo por lo que están viviendo los niños al interior de los hogares. Y también creo que los medios de comunicación han hecho una tarea. Yo creo que han fallado los medios de comunicación, especialmente los medios masivos de la televisión, en comunicar bien a los padres, ¿verdad? ¿Por qué los niños están más seguros a veces en la escuela que adentro de la casa? Yo creo que ahí también hemos fallado. Totalmente. No, yo adscribo totalmente a lo que dice Silvia. Oye, Jaime, hay un tema en particular, pero yo me quiero abstraer un poco de la situación actual política. Y es que ayer vi una película tan buena, Las noticias del mundo. ¿Cuál? News of the World. Con Tom Hanks, ¿no? Protagonizada con Tom... Sí. Y la... O sea, que yo creo que van a retar, porque yo creo que no hay capítulo en que no nombra a Carlos Peña, Pero la vi precisamente porque hubo un intercambio de cartas en el Mercurio, y de hecho la columna dominical de Peña fue precisamente sobre esta película.
me interesa yo creo que te va a interesar mucho a ti, como periodista, Jaime, respecto a la crisis de los medios. La película trata de un ex oficial, ¿cierto?, de la guerra de secesión del sur, ¿cierto? Y él lo que hace básicamente es ir de pueblo en pueblo contando distintas noticias, ¿no? La gente paga, no sé, 10 centavos, por así decirlo. Y él va y lee las noticias a la gente a la cual ellos no tienen acceso. Y es una muy buena... se hace una muy buena analogía con cómo las fake news, cómo las redes sociales inciden en el comportamiento y en lo que la gente piensa. Y esto lo materializan en dos momentos, figuras claves, que son personas en un momento donde entran como una especie de comunidad, donde existe una suerte de rey que ha configurado toda su red alrededor de él. No quiero spoilear, esto no, básicamente estoy contando la idea general. Una red, ¿cierto?, que solamente confirma aquellos prejuicios que él tiene respecto de la vida, ¿sabes? Entonces llega este compadre con las noticias del mundo y la gente queda como impactada porque le está mostrando algo que en realidad está fuera de esa esfera que hoy día representa muy bien las redes sociales. Así que yo la recomiendo mucho, la película muy interesante, quizás por algún momento medio lenta, pero no sé, Jaime, yo creo que a ti te importa en particular ese en tema. Netflix, ¿no? Está en Netflix, sí. No, sí. Totalmente. Sí. Ahí, la tengo en mi lista para verla, así que... Perfecto. Es sumamente... Yo encuentro que es sumamente complejo cuando tú tienes una industria cuya finalidad debiese ser informar a la ciudadanía, pero resulta que al final está obedeciendo a las reglas de mercado. Exacto. Entonces, cuando informar la verdad es poco rentable económicamente y por lo tanto exacerbar las excepciones que son las que te hacen ganar plata, y eso es de alguna forma desinformar o desvirtuar la realidad, no es que estés mintiendo, pero, por ejemplo, si entraron 1 millón de niños al colegio y se infectó solo uno, recalcas ese uno. Totalmente. Y das el mensaje de que es demasiado peligroso cuando los otros 999.000 niños están sanos. Entonces yo siento que tenemos que reflexionar cuál es el rol de los medios de comunicación, cuál es el rol de informar, y si eso tiene que estar supeditado a las reglas del mercado, que son otras y que muchas veces son contraproducentes con los fines que se tienen que perseguir. ¿Tú crees que en materia constitucional tiene que haber un reconocimiento especial a los medios de alguna forma, o crees que eso es materia simplemente de la política pública? Yo creo que es de política pública, creo que en la Constitución tienen que estar más bien los principios. Perfecto. Principios de libre expresión me parece importante. A veces a uno no le gusta lo que el otro dice, pero me parece mucho más sano en una sociedad diversa el que tengamos que aguantar a alguien que no nos gusta lo que dice y lo que piensa, pero que tenga la libertad de decirlo, a que estemos con una persona que nos esté censurando según el gobierno de turno, qué es lo que podemos decir o no. Creo que eso es una cosa, pero tenemos que, y creo que es de política pública, cómo establecemos los incentivos para que ciertas industrias puedan llevar a cabo sus proyectos, ¿verdad? Y no se desvirtúen porque están sometidos a un régimen que no es de lo público, sino que es un régimen de lo privado y del mercado. Creo que ahí tenemos un gran desafío de cómo hacerlo. Las industrias de la comunicación están en crisis en todo el mundo, están quebrando en todo el mundo. No, el caso de Australia con Facebook y Google es muy interesante, no sé si lo han seguido. No lo he seguido. ¿Qué pasaba ahí? No, es que básicamente en Australia se quiere que las empresas, las grandes tecnológicas, paguen cuando publican noticias. Sí. Exacto. Y el tema de eso que Facebook, como de tanto poder que tiene, dice, ok, entonces me voy. Al final igual llegaron a un acuerdo, pero es tanto el poder que tienen las grandes tecnológicas, que es un tema que yo creo que va a ser uno de los grandes temas de esta década, que decir, ok, perfecto, me voy, pero hay muchas cosas que dependen de Facebook, en particular, incluso la vida social. Entonces, eso es bien interesante, sobre todo los países que tienen muy poco poder de negociación. O sea, Chile, el día que saque una ley así, a Facebook no le va a interesar, se va a ir y filo, se acabó el tema.
Exacto. O sea, el tema de la privacidad de datos es sumamente importante, el tema de la libertad de expresión, pero necesitamos legislación respecto de los medios de comunicación y de las redes sociales, pero el desafío que tenemos hoy día es que no es un problema de Chile, es un problema globalizado, y por lo tanto, como dices tú, sacamos poco regulando en Chile un problema que es mundial, porque como dices tú, Chile regula y dice Facebook y Google dicen, ok, nos vamos, ¿y qué hacemos? ¿Te fijas? Esto es un problema mundial y tenemos que verlo de forma colaborativa con los otros países. Yo creo que tenemos que empezar a pensar de forma más global y no tan local estos problemas. Jaime. Bueno, y ahora... Tremendo desafío porque tenemos la infraestructura de eso, creo. No, No, y bueno, tenemos un sistema medio muy concentrado también en Chile. Eso también es un tema que yo creo que como industria es complicado y que en algún momento tiene que trabajarse. Yo también creo desde temas de política pública, de que eso se puede abrir un poco más. ¿Ya? Y yo creo que ya es momento de... Sí, tengo un tema cortito. Para mí un tema que también esta semana ha sido súper relevante y que yo creo que tiene que ver un poco con improvisar, y que no muy, a veces es bueno improvisar en ciertas situaciones, pero yo creo que en esta, que en el tema de quiénes van a ser los que van a redactar la nueva constitución y en tema de eleccionarios, no sé si es tan bueno, de que en el fondo se está planteando esta idea y bueno, ya se va a ingresar un proyecto de ley para hacer que la elección de constituyente, alcalde, sea en días distintos, probablemente en 2 días. Todavía no tienen muy claro cómo lo van a hacer, pero quedando tan poco para las elecciones, que es un tema que yo creo que no va a haber mucho consenso, va a ser una discusión complicada, ya han mostrado divergencias tanto del gobierno como en la oposición, que se haga este cambio quedando tan poco, o sea, un mes y medio quizás por ahí, muy poco tiempo. No sé qué te parece a ti, por ejemplo, Silvia, porque bueno, te afecta directamente como candidata. El cambio es que ellos quieren, pues como para los que no están al tanto, de que el gobierno está planteando que se hagan 2 días la elección. Sí, 2 ¿cierto? días. Pero todavía no está muy claro si la disputa está en si se van a sellar las urnas, si se va a contar en el segundo día o si se van a contar en cada día, porque ahí también entra el problema de candidatos o personas que pudieran acusar posibles fraudes. Claro. Ahí entran otros factores que podrían ser complicados. Bueno, va a tener que entrar el tricel de la elección FEUC ahí a ver, porque ellos lo hacen bastante bien. Dale, Silvia. Por ejemplo, Silvia, ¿cuál es tu opinión sobre ese tema? Mira, en temas electorales uno busca 2 principios. El primer principio es que vote y participe la mayor cantidad de gente. Y como estamos en una pandemia, claramente hacerlo en 2 días asegura que vaya menos gente por día, que haya menos aforo, por lo tanto más seguro, menos cola, más expedito. Y eso es sumamente positivo. Pero el segundo punto que uno busca también en una elección es que esa elección sea legítima y no quepa ninguna duda de que fue transparente y que no hubo ninguna intervención. Y de hecho, ese punto, el que sea legítima y no quepa duda de que los resultados son los que representan a los que fueron a votar, es el principal. A mí me parece que es lo fundamental. A mí me parece bien explorar la posibilidad de hacer esta elección en 2 días, pero eso solamente puede ser posible si es que el Estado tiene la capacidad para asegurar que no haya ninguna duda respecto de los votos que están en la urna. Me parece que de lo contrario, si no estamos en esas condiciones de resguardar las urnas y que nadie vaya a cuestionar que fueron manipuladas, me parece que tenemos que hacerlo en 2 días. Pero si no tenemos esa capacidad, me parece que es mucho más grave abrir la posibilidad de hacerlo en 2 días sin resguardar la legitimidad de la elección. Dicho eso, me parece muy mala idea, contar los votos el primer día. ¿Y por qué? Porque eso induce la votación. El voto precisamente es secreto, porque de esa forma tú tienes incerteza y tienes los incentivos para todos tienen incentivos para ir a votar y a expresarse. ¿Qué es lo que pasa generalmente? Si tú sabes que un candidato va ganando por lejos, el primer día puedes inducir conductas electorales. ¿Qué significa eso? Que el que iba a ir a votar por ese candidato dice, no, este candidato ya ganó, entonces ¿para qué voy yo a votar? Me quedo en la casa. Y la segunda es, oye, mi candidato va perdiendo, vamos todos en masa
y convencemos para revertir esto. Y empiezas a inducir el comportamiento electoral. Y eso es como una cierta manipulación. Por lo tanto, yo creo que es preferible no contar los votos. O sea, si vamos a hacerlo en 2 días, no se pueden contar los votos el primer día, pero tiene que el Estado asegurar la capacidad de cuidar las urnas y de que nadie va a poder manipular. Sí, yo creo que ahí en materia electoral yo preferiría no innovar o hacerlo de una forma quizá un poquito más inteligente, y ahí me quedo con lo que dijo hoy día Kenneth Bunker en el Mercurio, nuestro Kenneth Bunker. Tiene más sentido hacer la elección de alcaldes y concejales un mes después, cuando se celebre la segunda vuelta de gobernadores regionales. Quizá eso podría ser un punto medio en la discusión, porque claro, el gran problema que tiene hoy día es que son muchas elecciones, tenéis una sábana gigante, ¿cierto?, en la urna que tenéis que estar, y al final el tiempo se alarga. Y bueno, eso parece bien sensato. Lo que dijo ayer Evelyn Matei también creo que en el Mercurio, sí o sí van a salir personas a cuestionar el proceso, y si hay un proceso que no se puede cuestionar pero por ningún motivo en la historia de este país, es la elección de los convencionales. Bueno, otra idea también era hacer la de los constituyentes el sábado, como todavía no saben si contar al final o contarlo ahí mismo, y el domingo hacer la de alcalde y la de gobernadores. Eso también, claro, pero es muy improvisado todo. Esa es pésima idea. La persona que propuso esto es la peor idea de todas. ¿Por qué? Porque vas a tener exactamente la misma cantidad de gente. O sea, el sábado y el domingo lo que estás haciendo no es en 2 días para ir a votar. Estás concentrando a toda la gente el sábado y de nuevo el domingo. Y le estás haciendo doble esfuerzo a las personas que tienen que ir 2 días a votar en vez de 1. Te aseguro que va a votar mucho menos gente uno de esos 2 días por el costo que tiene para las personas ir a votar. Yo creo que tenemos que hacerlo, o sea, que la persona tiene que ir una sola vez a votar, y ojalá quizás podemos darle, por ejemplo, preferencia los sábados a los adultos mayores, solamente a ellos, para que ellos tengan mayor disposición, y los jóvenes, bueno, tenemos que tal vez esperar un poco más, dadas las circunstancias, pero tenemos la capacidad física para poder hacerlo. Pero la gente que tiene condiciones de riesgo o son adultos mayores, a ellos podríamos darle las facilidades el día sábado para que estén más seguros. Claro. Jaime, démosle al... Ya momento de pasar a nuestra hipótesis, ya para comenzar a hablar de educación. Se nos alargó, que estuvo muy entretenido. Estuvo entretenido, sí. Bueno, vamos con nuestra hipótesis, ¿ya? Nuestra hipótesis del programa de hoy es la siguiente. La Constitución garantizará el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad en forma universal con cargo al Estado. Esa es la hipótesis del día de hoy. Lo interesante de esta hipótesis es que toma el eslogan del 2011, ¿cierto? Así que, Silvia, yo creo que ¿qué te parece como a priori la hipótesis? ¿Qué te parece? Sí. A ver, como aspiración, maravilloso, ¿verdad? La Constitución nos asegura a todos ser felices. Maravilloso, todos queremos ser felices. Y con cargo al Estado, ¿ah? Con cargo al Estado. Y con cargo al Estado, imagínate. Y ojalá que con tutela, o sea, si yo no soy feliz, voy a los tribunales y digo, oiga, juez, me defraudaron. Igual que si voy a los jueces y digo, oiga, juez, la educación que estoy recibiendo es mala. ¿Qué está pasando? Le meto un juicio al Estado. Mira, aspiracionalmente, claro, como un fin al cual tenemos que propender, me parece bien. 2 observaciones. Primero, que vamos a entender por lo público. Si lo público entendemos aquello que está al servicio de los ciudadanos, me parece sumamente bien. Si vamos a entender lo público como el sinónimo de lo estatal, no me parece. Me parece que en la Constitución no tiene que estar contemplado cómo se va a proveer el derecho, sino que tiene que estar establecido el derecho. ¿Y cuál es el derecho que el Estado sí puede garantizar? El Estado sí te puede garantizar acceso a la educación con financiamiento estatal y gratuita. Eso debiera estar en la Constitución. Ojalá que no solamente esté garantizado ese acceso a la educación obligatoria, sino que desde la primera infancia, porque sabemos lo importante que es la estimulación temprana, no solamente en los niños más vulnerables, donde su impacto es mucho mayor, sino que también para todos los niños del país. Por lo tanto, creo que ese es un derecho que debiéramos garantizar y darle tutela judicial para que las personas realmente puedan reclamarlo ante los jueces. Ahora, respecto de la calidad, creo que no se puede garantizar calidad en la Constitución. ¿Por qué? Porque la calidad depende, a diferencia del acceso,
depende de la política pública, depende primero de los recursos que queramos invertir en educación. Acordémonos que los recursos son limitados, tenemos muchas necesidades, tenemos primera infancia, tenemos salud, tenemos pensiones y también tenemos educación. Entonces depende de los recursos, depende de la calidad de la formación de los profesores en las universidades, depende del número de profesores que tenemos para poder dar clases, depende de la infraestructura, depende de los recursos pedagógicos que le entregamos a los estudiantes. Y todo eso depende de la política pública que se hace en el Ejecutivo, en el gobierno, pero también muchas veces en leyes que tienen que participar el Congreso. Por lo tanto, estoy de acuerdo con una parte de la hipótesis, pero con la otra parte no. Perfecto. Entonces, primero vamos a hablar... Sí, dale. De hecho, si ustedes miran la constitución de los países que tienen el mejor estándar de educación del mundo, algunos de ellos ni siquiera la educación es un derecho, como Alemania, y en otros la calidad jamás se menciona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la calidad no es algo que tú puedas garantizar a través de una constitución, pero sí es algo que puedes poner como un fin al cual tú quieres aspirar. Claro, una idea reguladora, como diría Kant. Exactamente. En ese sentido, mira, un primer tema que queremos plantear es sobre el tema de la educación pública gratuita, ¿ya? ¿Cuáles son los pros y contras que tú ves de que en el fondo en la Constitución se diga que garantizará el derecho a una educación pública gratuita? ¿Cómo ves eso tú? ¿Cuáles son los pros de eso? ¿Hay algún contra? Bueno, nuestra Constitución actual dice que el Estado va a garantizar acceso a educación gratuita. Eso lo dice nuestra Constitución. No dice quién la va a proveer, si tiene que ser el Estado o el sector privado, como por lo demás lo dice la gran mayoría de las constituciones en el mundo, que no establecen, son muy pocas. Mira, la holandesa es la única constitución que establece que el Estado tiene que financiar la educación privada. Pero Silvia, ahí hay un tema que es como un engaño igual, porque es como una trampa, que es, no dice quién la tiene que proveer, pero lo que hay dentro de lo que está muy embebido en la Constitución es la idea de un Estado subsidiario donde la sociedad civil, dígase, en este caso los empresarios, se hacen cargo principalmente de la educación. Y lo que pasó en Chile fue después de la Constitución del 80, un desprestigio y un mal traer de la educación pública. O sea, hoy día los colegios emblemáticos como el Instituto Nacional, los liceos bicentenarios, que fue una suerte como de respiro que se les dio con este nuevo estatus, no son lo que eran antes. Antes de la... Dime. Rodrigo, ¿en qué parte de la Constitución establece una preferencia del sector privado por el público, por el estatal? ¿En qué parte de la Constitución? Por eso digo, no lo hace, pero de alguna forma llegó a pasar. ¿Y cómo se condice una cosa con la otra? Hay gente que dice como hay que explicitar que exista una cierta preferencia por el sistema público antes que el sistema privado para incluir, ¿cierto?, a todos dentro del sistema público de alguna forma. No es algo que yo defienda, pero también existe una interesante correlación, ¿cierto?, entre cómo se dañó el sistema público y en el contexto de este sistema y este estado subsidiario. Y creo que ahí hay otra pregunta interesante, ¿no?, que tiene que ver con qué tipo de estado queremos, qué tipo de filosofía pública tiene que estar embebida dentro de esta Constitución. Yo no estoy de acuerdo contigo. En primer lugar, si Chile quisiera dejar de financiar la educación privada, lo puede hacer sin cambiar una coma de la Constitución. Acá la gente le echa la culpa a la Constitución de decisiones políticas que han tomado los gobiernos de la concertación, los gobiernos de derecha, los gobiernos de izquierda. No tiene que ver la Constitución. La Constitución chilena se parece a la gran mayoría en el tema de educación a las constituciones de los otros países del mundo, donde tienen mayoría de educación estatal, ¿ya? Entonces, en primer lugar, eso. En segundo lugar, ¿por qué? Si tú crees en la libertad de los padres de elegir, ¿ya? Si tú crees en ese principio, ¿ya? Yo creo en ese principio. Yo creo que la Constitución debe respetar el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos.
Y me gusta un sistema donde el Estado de verdad le da a elegir al padre qué educación quiere. Creo que tenemos un déficit en la calidad de la educación que estamos ofreciendo a los padres. Tenemos un tremendo déficit en eso. Pero hoy día los padres en Chile pueden elegir entre una educación del Estado y una educación del sector privado. Y está financiada de forma igual. Si tú quieres que el Estado no financie la educación privada, lo puedes hacer por ley. La Constitución no te lo impide, en absoluto. ¿Por qué se ha deteriorado la educación estatal? Que es la que tú estabas diciendo. Se ha deteriorado, mucha gente le echa la culpa a la municipalización. Si miramos los mejores países del mundo en temas de educación, la gran mayoría de ellos municipalizó la educación porque así estaba más cerca a las comunidades locales y era mucho más rápida la respuesta. ¿Qué pasa? Que en Chile la educación en los municipios no ha tenido la protección que se le ha debido. Ha sido botín político. En las alcaldías la educación ha sido botín político para poner operadores muchas veces políticos, para gastarse la plata de educación en otras cosas que no tienen que ver con educación, y ha habido falta de fiscalización desde la parte del Estado. A mí me parece... Entonces, ¿qué pasó? A mí me parece clarísimo. Y en segundo lugar, el Instituto Nacional y los liceos emblemáticos eran liceos que acaparaban muchísimas postulantes. Eso, acordémonos, la reforma de Bachelet en 2015 elimina la selección en los colegios en los liceos emblemáticos del Estado y prohíbe la selección. Y por lo tanto, dejan de ser liceos de excelencia. Uno puede estar de acuerdo o uno puede no estar de acuerdo. Eso también se pudo hacer sin cambiarle una coma a la Constitución. Y por lo tanto, a mí no me parece extraño que hoy día los rendimientos de esos colegios hayan bajado y que incluso los estudiantes hoy día no quieran entrar a esos establecimientos debido a dos cosas: la politización al interior de esos establecimientos, las huelgas, y por otra parte el hecho de que hoy día ya no son liceos que seleccionan a los alumnos con mayores capacidades académicas de los estudiantes. Mira, otro punto interesante en ese sentido también, que tiene que ver con el tema de la municipalización, el tema del financiamiento. Por ejemplo, ¿tú crees que en el fondo esta gran reforma que todavía estamos viendo cómo está en proceso de implementarse, en donde los administradores locales van a ser ahora los que van a administrar en el fondo todo esto, el tema de la educación municipal, o sea, estatal, el tema del financiamiento? O sea, hay municipios en Chile, tiene una gran desigualdad en cómo se distribuyen los recursos en los municipios, y bueno, es muy distinto tener un colegio municipal en Las Condes que tener un colegio municipal, no sé, en La Pintana. Los recursos a los que acceden esos colegios son muy distintos. De alguna forma, ¿tú crees que este cambio, desmunicipalizar la educación y pasarla ya a un control más estatal, pero en estos organismos descentralizados, va a ayudar de alguna forma a que se equilibre un poco la cancha en tema de financiamiento, o es más bien un tema que es solo de la administración y no va tanto por ese lado? ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que es un camino correcto, o cómo se podría hacer para que esto se equipare de alguna forma? Mira, el colegio de La Pintana, por ejemplo, o de un sector vulnerable, en general va a recibir muchísimo más dinero por alumno que un colegio en Vitacura, porque el financiamiento a la educación pública, tanto privada como estatal, la entrega el Estado central y la entrega en función de la vulnerabilidad del estudiante. Hoy día un estudiante vulnerable recibe del Estado cerca de un 50% más en su financiamiento que un alumno no vulnerable. Y si es un alumno vulnerable de zona rural o de zonas extremas del sur, por ejemplo, recibe casi un 100% más que un alumno no vulnerable en Vitacura, ¿ya? Y ese es el grueso del dinero que se gasta en educación. Por supuesto, los municipios tienen la posibilidad de complementar estos recursos. Sí. Y claramente ahí hay una desventaja cuando tú tienes un municipio muy rico como Vitacura, pero con muy poquitos colegios, y municipios, ¿verdad?, mucho más vulnerables, con pocos recursos, que no tienen los medios para poder invertir en educación. Entonces, el tema es el siguiente. A mí me parece que el tema de financiamiento, nuestro financiamiento tal como está diseñado, se puede mejorar el tema de la asistencia, se puede mejorar la burocracia de cómo se usan esos recursos, que muchas veces la misma burocracia impide que se usen en lo que tú realmente necesitas.
Pero creo que el hecho de estar centralizado, el gasto en educación, hace que se estén entregando los recursos en función de la vulnerabilidad del estudiante y no de cuántos recursos tiene el municipio. Creo que el problema de los recursos municipales es sumamente serio, atañe no solamente a educación, sino que a salud, luminaria, seguridad y otros aspectos de las vías en las comunidades, y eso se tiene que arreglar con leyes que tenemos que apuntar a descentralizar más el Estado y a emparejar más la cancha, de manera que aquellos municipios que recaudan más a través de sus impuestos locales puedan distribuirlos con solidaridad a aquellos municipios que tienen menos recursos. Pero eso no es un tema de educación, me parece que es un tema ya de distribución del poder a nivel nacional. Pero ahí... Eso por una parte. Y vale. segunda parte, respecto a los servicios locales. Creo que el cambio que estamos haciendo de los servicios locales es un cambio más bien administrativo que de financiamiento, porque se financian de la misma forma. Van a dejar probablemente recibir plata de los municipios, por lo tanto van a tener menos recursos para financiar la educación, pero como les decía, el grueso viene desde el nivel central. El tema es la administración. Ahora, ¿cómo podemos asegurar o hacer lo posible para que funcione mejor el sistema público de educación? Es que estos nuevos servicios locales, de verdad, la gente que llegue a trabajar allá, tengan los méritos profesionales y técnicos para hacerlo, y que no estén por pitutos políticos y poniendo personas que no tienen las condiciones para poder hacer una buena gestión. ¿Qué es lo que ha pasado en los municipios? Acuérdense, el año pasado, me parece, que fue el escándalo con Jorge Sharp, que quiso sacar a 14 directores de colegios que tenían competencias, que habían entrado ahí por concurso público, para poner a operadores políticos de su municipio. Entonces, eso es lo que tiene arruinada a la educación estatal, y esto pasa en alcaldías de distintos colores políticos. Me parece que los servicios locales es una posibilidad de hacerlo bien y de cambiar esta cultura al interior de la educación estatal, pero para eso tenemos que asegurarnos de que la gente que pongamos y que vaya allá, vaya por concurso y esté por sus condiciones profesionales y no por sus pitutos políticos. Y eso espero que se esté cumpliendo, porque lo estamos jugando a la educación del Estado, que es la que al final atiende a un gran porcentaje de niños vulnerables. Ahí, Silvia, yo creo que hay un tema quizás que no sé si nos estamos haciendo cargo en esta conversación, que tiene que ver, ¿cómo se explica esta correlación entre la Constitución del 80 o la dictadura en general y cómo se deterioró la educación pública? Yo creo que la razón lógica, o la que uno tiende a pensar con mayor sentido de realidad, tiene que ver con la educación particular subvencionada, que hoy día dejó de ser una realidad, o está dejando de serlo. Pero gran parte de lo que inspira la filosofía pública de la Constitución del 80 promueve la idea de una educación provista principalmente por privados. Rodrigo, ¿dónde? No, es que dime, a ver, hablemos con conocimiento. ¿En qué parte de la Constitución dice eso? No, es que no es una... Es que por eso, ahí es donde quiero ir... sí, ¿Dónde? No, pero Silvia, Ya. lo que yo estoy tratando de decir no es exactamente que la Constitución lo diga explícitamente. Tiene que ver con... ¿Dónde lo dice implícitamente? ¿Dónde lo dice implícitamente? En la idea de... Distingamos el plano de la Constitución del plano de las leyes. Eso es lo que te estoy tratando de explicar. Estoy completamente de acuerdo, pero la Constitución del 80 promueve una idea de filosofía pública basada principalmente en un Estado subsidiario, donde se promueve principalmente la iniciativa privada, y dentro de ella está la educación. La educación se comprendió mucho tiempo y se entendió como un concepto de iniciativa privada que, a la luz de las preferencias de los apoderados, favoreció la idea de que la gente, oye, tú pagas 5.000 pesos, 10.000 pesos, creo que la media del 2015 era 21.000 pesos. Pero podríamos estar de acuerdo en que la educación subvencionada terminó de alguna forma marginando a la educación pública. A ver, me gustaría que analizáramos lo que ha pasado en los últimos 30 años en educación para entender el fenómeno
de cómo la educación particular subvencionada ha ido creciendo y la educación estatal ha ido disminuyendo. Veamos. ¿Qué es lo que dice la Constitución? La Constitución nos dice algo muy distinto de lo que decía en 1970, que es lo siguiente: el Estado tiene que proveer acceso a educación gratuita, ¿ya? Y no dice si tiene que ser estatal o privada. El 70 decía que tenía que ser estatal o privada. En la nueva Constitución no se pronuncia, ¿ya? Perfecto. ¿Qué es lo que hace la dictadura en el año 80? Municipaliza la educación, de manera tal que ya no es el régimen central el que está administrando la educación del Estado, sino que se la entrega a los alcaldes y a los municipios, como ocurre también en la mayoría de los países del mundo. Eso. ¿Ahí qué ocurre? Yo creo que ahí ocurre un deterioro importante de la educación estatal. Todavía en los años 80, si tú miras, aumenta la cobertura de la educación privada, pero poco. Y otro cambio que hace, dice, ok, no vamos a discriminar a los niños, no lo vamos a discriminar, y los niños van a recibir la misma cantidad de dinero, vaya a un colegio privado o a un colegio del Estado, ¿ya? Porque no hay discriminación, como ocurre en muchos países donde hay libertad y donde el Estado financia la educación privada. En los años 80, ¿qué decía la ley? Se podía cobrar un copago, pero sí. Ese copago, tú podías cobrar un copago, pero ese copago se descontaba de la subvención. Por lo tanto, si el colegio te cobraba 5.000 pesos, la subvención del Estado te lo reducía en 5.000 pesos. ¿Qué significaba eso? Que hasta el año 96, creo, que fue cuando se hizo el copago, ningún colegio cobraba copago en Chile, porque no había ningún incentivo. Lo que tú cobrabas, te lo descontaban. Por lo tanto, no se cobraba copago. ¿Qué ocurrió? Y si tú te fijas cómo fue evolucionando la educación privada en los años 80, se fue aumentando, pero muy poquito. Sí. En el año 96 se crea el financiamiento compartido. ¿Qué es lo que hizo el financiamiento compartido? Que si tú cobras 5.000 pesos, no se te descuenta nada del copago. Si tú cobras 15.000 pesos de copago, no se te descuenta nada. Si tú cobras 25.000 pesos, te descuentan 3.000 pesos y así. ¿Qué significa esto? Un incentivo para cobrar financiamiento compartido. El año 96 comienza entonces el financiamiento compartido y empieza a crecer, recién el año 96, en la concertación, un sector que no había crecido hasta ese entonces. Para que tengamos conciencia, la educación con fines de lucro en Chile, con financiamiento del Estado, viene desde 1920. ¿Ya? Sí, absolutamente. Eso estaba desde hace mucho tiempo. Y es el año 96 entonces, con este cambio, que empieza a crecer. ¿Y cuándo vuelve a crecer la educación? En los años 2000, cuando empieza a crecer también la inversión en educación y el financiamiento empieza a ser cada vez mayor. ¿Por qué? Porque antes los municipios recibían los dineros, pero no les alcanzaban para financiar su educación y tenían que poner plata a su bolsillo. En el año 2000, que tú vas a ver cómo creció enormemente la educación particular subvencionada, se juntan dos cosas. Aumenta mucho la subvención por alumno y aumenta también está el incentivo del copago. Eso es lo que explica. Y por otra parte, la educación en manos de los alcaldes, que se convierte en un botín político para poder profitar políticamente de los recursos del Estado que van a educación y no gastárselos en entregar una educación de calidad, ¿ya? Y eso pasó, te lo diría, especialmente cuando tú ves cuándo creció más la educación privada, es en esa época. Hay países como Holanda, que tienen un 70% de educación privada, Corea, 50%, Bélgica, Corea, Bélgica. 50%, ¿te fijas? Entonces, yo creo que es un tema de ley y un tema de diseño. Y creo que el Estado, en la concertación, abandonó a la educación estatal y hubieron estos incentivos que tienen que ver con leyes, no tienen que ver con la Constitución. Tú puedes tener la misma Constitución y puedes decidir, ok, dejo de financiar la educación privada y lo puedes hacer. No hay ningún impedimento. ¿Sabes el único impedimento que hay? El 70% de los papás se te van a tirar en contra. Porque tenemos en Chile una tradición muy de larga data donde los padres han podido elegir entre particular subvencionado y estatal. El drama que yo encuentro es que el padre, a pesar de tener esta libertad de elección, al final no tiene la posibilidad de elegir un colegio de calidad porque son demasiado pocos. Y si tú mira lo que te voy a decir, con el sistema centralizado de admisión, ahora sabemos cuáles son las verdaderas preferencias del papá. ¿Y sabes qué? En primera preferencia, ¿sabes lo que los papás eligen? Colegios del Estado gratuitos de calidad.
40% de los padres eligen su primera preferencia para su hijo un colegio del Estado gratuito y de calidad. Pero resulta que en su segunda, tercera y cuarta preferencia, un particular subvencionado, porque no hay otra alternativa del Estado de calidad según la perspectiva del padre. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Que a pesar de que el 40% prefiere el Estado, termina al final de sus hijos matriculándolos en un colegio particular subvencionado porque no hay suficientes colegios del Estado que te puedan ofrecer calidad. Y lo mismo también pasa en el sector particular subvencionado, donde también tenemos hartos colegios que no son de calidad. Creo que ese es nuestro gran desafío, y ese desafío no se ataca con la Constitución, se ataca con políticas públicas, con fiscalización, con dejar de que la educación sea un motín político y empecemos a velar por el bien de los niños. Perfecto. Sí, lo que yo trato de decir es, hay un libro muy bueno de Michael Sanders que se llama precisamente En búsqueda de una filosofía pública, del año 90, si no me equivoco, 91. Y yo creo que no se puede desligar la forma en la cual o lo que la Constitución inspira, los valores en los cuales una Constitución está inspirada, con cómo se van a desenvolver después las políticas públicas y la vida en comunidad. Y creo que esta idea hiper mega Chicago gremialista, ¿cierto? Muy neoliberal, que se impregnó en la Constitución del 80, dan paso precisamente a que se desproteja el sector público. Ese es el punto, que es un tema quizá que no se puede atacar desde el punto de vista del dato en sí mismo, sino que tiene que ver más que nada con la vida pública y la forma en la que establecemos la comunidad y en la cual nosotros nos relacionamos. ¿Sabes qué, Rodrigo? Es que estoy en desacuerdo porque se ha creado un mito enorme respecto del estado de subsidiariedad que está en la Constitución, un enorme mito, y resulta que creo que ese mito se ha creado para que las personas de la concertación se sientan como, yo no podía hacer nada, tenía las manos atadas, porque estaba esta Constitución que no me dejaba hacer. Resulta que Michelle Bachelet, en su gobierno, terminó con la selección, terminó con el financiamiento compartido y terminó con el lucro sin moverle una coma a la Constitución. Si el señor Jadwe quiere en su gobierno dejar de financiar a toda la educación particular subvencionada, lo puede hacer por ley. Lo puede hacer por ley y no requiere moverle una coma a la Constitución. Entonces a mí me parece que durante la concertación se siguió con un modelo de Estado, ¿ya? Que ellas tenían los votos incluso para cambiarlo y no quisieron cambiar, ¿ya? Ojo, en los últimos 25 años, Chile ha sido el segundo país de los que participan en la OCDE que más ha mejorado la calidad de su educación. En los 80 Chile estaba dentro de la mediana de los países latinoamericanos en educación. Hoy día Chile puntea y es el primero dentro de los países de Latinoamérica, superior a Colombia, Uruguay, Argentina. Ahora, por supuesto, nuestros vecinos son países que tienen dificultades enormes y nos gustaría compararnos con los de la OCDE. Cuando nos comparamos con los de la OCDE, estamos muy atrasados respecto de ello. Y sin embargo, en los últimos 25 años, según economistas extranjeros, no chilenos, hemos sido el segundo país del mundo que más ha mejorado la calidad de su educación. Claro, estábamos tan abajo que ha sido este primer salto ha sido cada vez más fácil. Ahora estamos estancados, estamos hace 10 años estancados, no hemos logrado avanzar y tenemos un enorme desafío, y creo que la politización y echarle la culpa a las cosas que no tienen la culpa no nos sirve. Tenemos que mirar la política pública, tenemos que mirar la estructura del Estado, tenemos que mirar cómo estamos formando a nuestros profesores, y tenemos que mirar, me parece que eso, y dejar de echarle la culpa a cosas que no están ahí la culpa, ¿te fijas? Esa es por lo menos mi perspectiva. Mira, yo estuve estudiando la Constitución hace 2 años enteros, y acabamos de escribir un libro con 8 economistas, yo era la única no economista. Sí, de hecho te iba a hablar de eso. Vimos distintos puntos, y es increíble la cantidad de cosas falsas que se dicen sobre la Constitución, porque la gente sabe, la gente no lee la Constitución, pero habla mucho de la Constitución. Es increíble la cantidad de mitos que hay respecto a la Constitución, y yo creo que es importante informarnos bien y atacar los puntos que son los verdaderos problemas, y no de repente pelear con fantasmas. Jaime, totalmente. Porque yo creo que Oye, nada de esto sería relevante de respecto a la hipótesis si es que no existe la viabilidad política para que esto o se evite o se haga, ¿o no? Sí, correcto. Y justamente quería pasar a ese tema, que tú ya das el pie para eso.
Justamente en la constituyente va a haber viabilidad política para una idea así, en el fondo que en la Constitución se garantice el derecho a una educación pública y gratuita de calidad, porque es muy probable que algunos sectores de la centroizquierda, yo diría quizás más de la izquierda, como el Frente Amplio, el Partido Comunista, que son banderas que vienen levantando hace harto tiempo y que ellos mismos han planteado que algo similar a lo que plantea esta hipótesis, que en la Constitución se tiene que garantizar el derecho a educación pública, gratuita y de calidad, ¿ya? ¿Tú crees que en la constituyente va a haber viabilidad política para una idea así, de que acá cuando ya tengamos una nueva constitución, esa premisa esté en la constitución? ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que va a ser muy difícil? ¿Qué opinas tú en ese sentido? Mira, a ver, hoy día la Constitución garantiza acceso gratuito con cargo al Estado a la educación. Y eso con tutela judicial. Lo que no nos garantiza la Constitución es la calidad. Las constituciones que garantizan calidad de la educación son, hasta donde yo he leído, los países con peores calidad de educación, ¿ya? Y de hecho, el hecho de garantizar la calidad de la salud, de la educación, de las pensiones, en estos países como por ejemplo Brasil, Colombia, Bolivia, no ha repercutido en mejorar las condiciones de vida de las personas, ¿ya? ¿Por qué? Porque depende de los recursos que tú tienes disponibles, depende de la modernización del Estado y de la capacidad del Estado de entregarle un buen servicio a los ciudadanos, depende de la formación profesional, en los casos de salud, depende de cuántos hospitales tengas, de cuántos doctores tengas, de cuántas camas tengas, ¿te fijas? De las especialidades y de cómo distribuyes tú todo esas condiciones de posibilidad en el territorio. Por lo tanto, la discusión, ¿sí? Silvia, ahí hay un tema que son dos temas separados, y por eso lo planteábamos en dos bloques distintos, porque tiene que ver con la viabilidad política de un proyecto así en contexto donde existe, probablemente va a existir dentro de la Constitución una suerte de 2/3 móviles, ¿cierto? Donde para algunos temas va a haber un 2/3 más cargado hacia la izquierda y otro más cargado hacia la derecha, con un centro muy fijo que va a ser unidad constituyente. Entonces, para allá voy. Claro, pero es que es súper importante, porque por ejemplo tengo acá a la mano una de las proyecciones de 3/5, donde dicen que 22 convencionales van a ser de este pacto de Frente Amplio comunista, 55 van a ser de Chile Vamos, y el resto, 3 independientes y los demás son todos de unidad constituyente. La pregunta, y por eso me resulta interesante, ¿qué va a pasar el día, por ejemplo, con otro tema, pero que va a ser la misma lógica, cuando el Partido Comunista y el Frente Amplio digan hay que nacionalizar los recursos naturales? Y para ellos es muy lógico que eso sea así, ¿cachai? Eso tiene que ser así. Para unidad constituyente, que tienen que estar dándole guiños constantemente al Frente Amplio y al Partido Comunista para asegurar una base sólida que les permita gobernar eventualmente, no es tan obvio que tenga que ser así, pero políticamente vaya que se va a ver mal oponerse a proyectos de este tipo, y ese va a ser el gran poder que va a tener el Frente Amplio y el Partido Comunista. Y respecto a este tema en particular de la educación, con el eslogan del 2011 que tan romántico suena, va a sonar algo parecido. ¿Qué va a pasar cuando el PS, el PPD y la DC se opongan a que algo así quede escrito en la Constitución, por ejemplo? A ver, tú me estás preguntando por la viabilidad política. No sé, porque para saber si va a haber viabilidad política tenemos que saber cómo van a estar distribuidas las fuerzas al interior de la Convención Constituyente. Tú sabes que 1/3 puede vetar una iniciativa. Por lo tanto, tú vas a requerir 2/3. ¿Y eso qué significa? Que vamos a tener que sentarnos a conversar. Si es que si llego a ser elegida, me estoy incluyendo. Hay que sentarse a conversar y ver primero dónde tenemos los puntos de acuerdo. ¿Qué es lo que queremos para Chile? Y luego ver dónde tenemos diferencias y cómo las zanjamos. ¿Verdad? Y cómo nos ponemos de acuerdo. Creo que ese es un tremendo esfuerzo que hay que hacer. Hay que hacerlo como país. La viabilidad política de determinadas posiciones va a depender de la fuerza que tengan al interior de la convención esas posiciones. Pero mira, uno cree que el populismo vende. Y yo por lo menos ahora en terreno, conversando con las personas en La Granja, en San Joaquín, en Santiago, Providencia, me he dado cuenta
que cuando tú les dices, yo no le voy a vender humo, señora, no le voy a vender humo, no porque la Constitución diga que va a ser de calidad, va a ser de... Y te dice, pero si yo sé esto, yo sé, ¿cómo cree usted que con un papel, que uno lo ponga, va a ser de calidad? La gente lo sabe. Yo creo que perfectamente se puede poner en la Constitución que el Estado debe aspirar a entregar una educación de calidad, ¿ya? Pero la garantía, la tutela judicial tiene que ser obviamente distinta a la del acceso, porque el acceso es algo que el Estado sí te lo puede garantizar, pero la calidad es un concepto mucho más variable, mucho más difícil, que depende de la política pública, y por lo tanto puedes no darle tutela o puedes establecerlo como un fin, como la Constitución suiza, que establece fines a los cuales el Estado debe aspirar, pero sin tutela judicial. ¿Te fijas? O sea, hay distintas formas de cómo poner aquellas que son aspiraciones que tenemos todos los chilenos y que nos gustaría, en el país que nos gustaría vivir, diferenciarlo de aquellas cosas que sí tenemos que exigirle al Estado y que el Estado nos tiene que poder responder y que podemos ir a los tribunales a poder exigirlo. Yo creo que tenemos que hacer esa distinción de dos niveles y espero que hayan las fuerzas políticas y el diálogo y la apertura para poder conversar sobre estos temas. Porque cuando tú miras quiénes son los países que tienen esta tutela para garantizar esta educación de calidad o salud de calidad, te das cuenta que son los países con la peor educación de Latinoamérica. Entonces, ¿te fijas? Entonces, también tenemos que cuidar que esta nueva constitución sea una constitución honesta, sea una constitución que no frustre expectativas de las personas. Podemos poner una parte que es de expectativas y lo que queremos como país, pero tenemos que separarlo de aquello que es, oye, pero esto se lo vamos a exigir y vamos a ir a los tribunales y vamos a tener el poder para poder exigir al Estado. Y esto otro, que no depende solamente de la voluntad del Estado, sino que de otras circunstancias tienen que ser aspiraciones que orienten la política pública del Estado. Mira, en ese sentido, el tema de calidad, yo creo que es un tema sumamente relevante en la discusión de educación, más allá de si queda escrito en la Constitución o no. Me gustaría hacer un doble clic sobre el tema de la calidad, porque si bien yo concuerdo completamente con que en la Constitución no debería estar el tema de la calidad, porque es un tema que ya es más, entran otros elementos que quizás el Estado no tiene todo el poder de hacerlo para decir ya, en todos los colegios sabes que la calidad va a ser tal y garantizarlo. Pero ¿de qué forma, a través de la política pública, que bueno, temas que tú has investigado y manejas mucho, puede el Estado hacer medidas o influir en ciertos elementos para que la calidad de la educación crezca? Porque también hay una percepción, yo creo que también acá el tema de las percepciones va a ser súper interesante en lo que percibe la gente. Tú dices que hay gente que obviamente el tema de la Constitución entiende que si uno lo pone en la Constitución no va a ser mágicamente esto realidad, pero yo creo que acá en el tema también en general de las discusiones y que se han dado en el último tiempo, el tema del 10%, el tema de las desigualdades, también entra el tema de las percepciones muy fuerte en qué percibe la gente frente a lo que es real a los datos y lo que dicen los expertos. Entonces ese tema yo creo que también va a influir un poco y en especial el Frente Amplio del Partido Comunista se mueve mucho por las percepciones y yo creo que va a estar presente también en la discusión política. Pero tú desde tu visión como experto, ¿cómo crees que la calidad en la educación se puede mejorar hoy día en Chile? ¿Qué elementos hay que tocar? Como por ejemplo el tema de la formación de los profesores. ¿Qué puede hacer el Estado, si bien sin garantizarlo así a rajatabla? ¿Qué puede hacer el Estado para subir esos estándares? ¿Ya? ¿Cómo lo han hecho en otros países, por ejemplo, para lograr eso? Mira, la percepción, lo que dices tú, la percepción es clave. Cuando tú miras las encuestas y le preguntas a las personas, ¿cómo está la educación en el país? Pésimo. Te van a decir pésimo, pésimo, pésimo. ¿Cómo es la educación de su hijo? ¿Cómo es el colegio de su hijo? Muy bueno. La gente, por lo general, le pone sobre 5.5, cerca de 6, como nota al colegio de su hijo. Y esto en general, distintos niveles económicos. Pero cuando evalúan la educación de Chile, es un 3.5. Hay una brecha gigante entre la percepción de cómo está tu vida personal respecto de cómo está la vida de tu vecino o de los otros, ¿ya? Y por lo tanto es importante tratar de cómo podemos acercar y cerrar esas brechas. Hay algo que la Constitución sí puede hacer para mejorar los servicios y los derechos sociales, y a saber modernizar el Estado. Hoy día yo lo que he visto en las personas es que están totalmente decepcionadas del Estado, sienten que el Estado no está para ellos, no está para apoyarlo, y por lo tanto, ¿por qué vamos a querer una pensión en el futuro si el Estado te ha fallado en todos los políticos que
privadas, te falló en la educación, te falló en la salud, te falló en esto, te falló en lo otro. Por lo tanto, tienes un Estado que no está respondiendo a las demandas de las personas. Un solo caso. Las mujeres con hijos que trabajan con hijos chicos están esperando hace 8 años un proyecto que salga del Congreso que les dé un derecho a la sala cuna de sus hijos. ¿Y sabes por qué no se aprueba el Congreso? Porque la derecha pelea porque las salas cunas puedan ser estatales o privadas y la izquierda pelea porque sean solamente estatales. Y esa pelea tiene las mujeres con hijos que trabajan sin sus derechos. Y así en todo. Hemos estado más de 8 años entrampados en una reforma a las pensiones. ¿Por qué? Porque la izquierda y la derecha no se ponen de acuerdo en cuál va a ser el ente estatal o privado que va a administrar las pensiones. Y mientras tanto, no tenemos una reforma de pensiones. Y así suma y sigue. Yo creo que para mejorar la calidad de la educación, pero en general para mejorar el servicio que entrega el Estado a los ciudadanos, necesitamos una profunda reforma al Estado, que lo modernice. ¿Y eso qué significa? Que haya transparencia, que se nombre a las personas por su perfil profesional y no por pitutos políticos. A mí, de verdad te digo, me llama la atención, por una parte, cómo la izquierda defiende todo lo estatal y quiere que crezca el Estado, pero durante sus gobiernos no hicieron nada por fortalecer el Estado, sino que simplemente pusieron operadores políticos a trabajar en el Estado que lo han deteriorado. Y por otra parte, creo que la derecha tampoco se ha preocupado de mejorar el Estado y poner gente buena en el Estado y despolitizarlo. Yo creo que la Constitución sí puede hacer es reformar las instituciones del Estado, modernizarlas, hacerlas mucho más eficientes. Eso hay que implementarlo, por supuesto, pero es una cosa que puede estar en la Constitución. Y lo otro, hay que cambiar el régimen político. Estamos totalmente entrampados, este sistema no da gobernabilidad, tenemos un Congreso muy atomizado, tenemos un régimen superpresidencial que no conversa con este Congreso proporcional y atomizado, y estamos entrampados. Y ahora este gobierno está entrampado, pero probablemente el próximo también lo va a estar, porque es un sistema que está descoordinado, no es consistente, no conversa. Tenemos que también repensar el sistema político. Tenemos que pensar el sistema político para que dé gobernabilidad. Y tercer punto, descentralizar el poder. Entregar mucho más poder a los sectores locales, a las gobernaciones locales, para que ellos, que están más cercanos a la gente, puedan resolver los problemas de la gente, y que solo cuando ellos no pueden, entre el gobierno central. Pero acá es todo lo contrario, acá todo lo hace el gobierno central. Y cuando no lo hace el gobierno central, ahí entra el local sin atribuciones y sin dinero. Yo creo que tenemos que cambiar esa lógica, porque son ellos los que están más cercanos a la gente y los que conocen más sus problemas. Totalmente. Jaime. También, muy de acuerdo contigo, Silvia. Bueno, ahora pasemos a deliberar un poco. Ya hemos discutido harto sobre se nos la pasó hipótesis. El tiempo, así que la Silvia nos va a pegar ahí un Sí, yo tengo que irme a San Joaquín, tengo reuniones en San Joaquín con los vecinos de San Joaquín. Así que, pero ya, la última pregunta o el último. Sí, deliberemos. Voy a repetir la hipótesis para que la tengamos bien fresca. La hipótesis era la siguiente: la Constitución garantizará el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad en forma universal con cargo al Estado. ¿Ya? Ahora plantear si aceptamos o rechazamos esta hipótesis, y me gustaría saber primero a ti, Silvia, ¿qué piensas? Yo no soy ni blanco ni negro, creo que hay matices, hay partes de la hipótesis que creo que sí, que la acepto, y partes de la hipótesis que yo la reformularía. El tema, como te dije, de la calidad, lo dejaría como una aspiración o como un fin del Estado, no como una garantía con tutela judicial, y creo que sería interesante definir lo público para saber qué implica. No me gustaría que los jueces sean los que tomen las decisiones democráticas de cómo tenemos que administrar el país, sino que los ciudadanos con nuestro voto. Entonces creo que es importante que queden claras esas definiciones. Entonces no aceptas la hipótesis. Así tal como está, no, la cambiaría. Eso, perfecto. Yo creo que, o sea, la idea de la hipótesis es decir si la acepta o no la acepta tal cual como está escrita, pero a la luz de lo que puede llegar a ocurrir. Y creo que hay un riesgo. Hay un riesgo que tiene que ver con el segundo punto, que fue el que menos tocamos, porque obviamente hablar de educación es mucho más interesante que hablar de qué va a pasar en la farándula del Palacio Pereira. Pero que va a ser sí o sí importante. Y me parece muy interesante, lo conversábamos con Renato Garín esta semana el lunes, cómo va a enfrentar la centroizquierda las proposiciones de la izquierda, y cómo lo va a enfrentar también ciertos sectores de la derecha que hoy día están enamorándose o reencantándose con ciertos conceptos más keynesianos que implican un mayor gasto estatal
y digo por las deportistas, por ejemplo, de Renovación Nacional, etcétera. Bueno, para qué hablar de Joaquín Lavín. Así que yo creo que hay un tema importante ahí que tiene que ver, si bien no acepto y no me gustaría que esto llegara a ser así, creo que existe un riesgo de que se ocurra y me atrevería a decir que no tengo la ¿cómo se llama? Los argumentos suficientes para rechazar la hipótesis. Perfecto, Rodrigo. Mira, no, yo en mi caso voy a ser más directo, voy a decir que la rechazo por un tema de cómo está escrita. Yo creo que sí, por ejemplo, concuerdo con Silvia en el tema de que la calidad no es algo que el Estado en el fondo pueda garantizar, y creo que como está escrita la hipótesis en tema de calidad, yo ahí lo cambiaría, lo quitaría quizás, lo pondría de otra forma. Y yo igual creo que no sé si políticamente va a ser tan viable. Yo creo que hay que ver cómo sale la elección, ¿ya? Y yo creo que sí, como hay estos tercios móviles, va a haber que pulir harto la discusión sobre este tema. O sea, no creo que vaya a ser tan fácil y que, como está escrito acá en el fondo, vaya a quedar en la Constitución. Yo lo veo más bien difícil. Yo creo que va a tener que ser algo más mixto, que se va a dar en la discusión entre todos los sectores políticos, ¿ya? Pese a que Unidad Constituyente le va a hacer guiño a otros sectores. También hay sectores como la Democracia Cristiana, PPD, algunos como que igual se salen un poco de esto, no concuerdan tanto con estos otros sectores más de izquierda. Entonces yo creo que ahí en ese centro va a haber una discusión que va a balancear este tema también. Entonces yo voy por rechazar. ¿Tú rechazas, Jaime? Rechazo. ¿Y rechazaste el año pasado o no? No, aprobé. En este tema rechazo. Y una última cosa antes de terminar, me gustaría igual una última pregunta para ti, Silvia, que es un tema que se lo preguntamos a todos los candidatos para la constituyente, y es Silvia Izaguirre, ¿cuál va a ser la bandera de lucha de Silvia Izaguirre si llegaras a la convención? ¿Ya? Mira qué interesante, tengo varias banderas de lucha. Una de mis banderas de lucha justamente tiene que ver con la educación, con no poner en la Constitución de restringir al Estado de financiar la educación privada. Me parece a mí que esa es una decisión política que tiene que quedar en materia de ley. Creo que la Constitución no puede quedar amarrada de mano, porque yo creo en la libertad de los padres de elegir la educación de sus hijos, y creo que debemos, ojalá, esa decisión quede en la política. Quiero una Constitución que proteja el medio ambiente, creo que es fundamental. Hoy día que estamos viendo el cambio climático, que estamos viviendo, o sea, la principal riqueza de Chile es nuestra naturaleza, es maravillosa, y la estamos liquidando. Creo que es importante pensar en el futuro del país, lo que le vamos a dejar a nuestros hijos en esa materia. Y por último, creo que es importante, porque es algo que sí puede hacer la Constitución, fortalecer al Estado para que nos proteja. Y cuando digo proteja, es un Estado fuerte, moderno, eficaz, para que vele por el Estado de Derecho y para que entregue los servicios que la ciudadanía necesita. Necesitamos recuperar el Estado para que esté al servicio de la ciudadanía y no al revés. Creo que esas son mis tres banderas de lucha principales en esta materia, en esta ocasión. Perfecto. Lo último me sonó muy, muy Estado subsidiario. No, como el Estado que fortalecer el Estado. No, es que me acordé de una frase de Jaime Guzmán respecto a que el Estado al servicio de la gente. Sí, sí, no, está bien, que me acordé un poco de ese concepto. Fortalecer el Estado, yo quiero fortalecer el Estado, pero no quiero un Estado que trabaje para los políticos y que esté capturado por los partidos políticos y como bolsas de empleo. No quiero ese Estado, pero quiero un Estado. ¿Qué filosofía, o sea, qué principio tú tratarías de impregnar en la Constitución? Hoy día se habla de la solidaridad, de mantener el Estado subsidiario. ¿Cuál es ese principio así fundamental que defendería Silvia Izaguirre en la Constitución? Yo no quiero un Estado con adjetivo. Yo quiero que el adjetivo lo decidamos los ciudadanos en la urna y que todos puedan gobernar. Es decir, si queremos un Estado socialista, que pueda estar esa posibilidad. Algunos quieren un Estado subsidiario, que esté esa posibilidad. Algunos quieren un Estado solidario, social, esté esa posibilidad. Creo que esa es una definición política. Y no quiero quitarle a la gente su derecho a decidir. No quiero que estemos amarrados en la Constitución con un Estado de esta naturaleza o de esta otra naturaleza. Quiero que eso lo definamos nosotros en las listas. Perfecto. Pero sí creo que independiente del Estado que tengamos, necesitamos un Estado fuerte,
¿Ya? Yo no creo en un Estado mínimo, yo no creo en eso, yo creo en un Estado fuerte, pero un Estado que no puede convertirse en bolsón de empleo para los partidos políticos o de motín. Tiene que ser un Estado al servicio de los ciudadanos, un Estado que preste buena calidad de educación, buena salud, buenos servicios en general. Y eso tenemos que recuperarlo, tenemos que tener un Estado con transparencia, probidad, fiscalización. De verdad te lo digo, porque veo con pena cómo se dilapan los recursos públicos no en la gente, para otros fines mucho más espurios. Completamente de acuerdo. Jaime. Sí, también. Ok, Silvia, muchas gracias de verdad por tu tiempo, un agrado compartir contigo, y bueno, así llegamos al final de un nuevo capítulo de Test de Hipótesis. Lo esperamos más adelante con nuevos invitados y conversaciones así interesantes como lo fue este capítulo. Chao, chao, que estén muy bien. Este capítulo estuvo más intenso, me encantó. Que estén bien, chao. Chao, muchas gracias.